Si has estado trabajando muy fuerte para convertirte en el mejor amigo de tu hijo, déjame decirte, papá, que a lo mejor ya estás desempleado en su subconsciente. Nosotros, por naturaleza, traemos una estructura interna. Papá es quien da, mamá quien recibe. Papá es quien genera la estructura, las prioridades. Mamá es quien administra esas prioridades. Y cuando nosotros hemos perdido esa estructura interna, va a traer como consecuencia que va a haber una carencia de esa energía femenina o masculina. Este mes hemos estado conversando acerca de la figura masculina y cómo nosotros vemos que cuando hay una distorsión de esa figura en nuestro mundo interno, se va a manifestar en el físico. En cuanto a la estructura y al poder tener jerarquías y figuras de autoridad, el padre es quien las establece. Muchas veces nosotros, cuando tuvimos, por ejemplo, a un papá ocupado, entonces nosotros queremos cubrir esa parte con los hijos. O si papá no fue amoroso o fue muy estricto, entonces nos queremos convertir en el mejor amigo del hijo. Pero resulta que en el mundo inconsciente, entonces el niño, la niña, no va a tener esa figura de autoridad establecida en su mundo interno. El querer ser amigo de tu hijo, papá, te está llevando a incapacitar a tu hijo a poder lidiar en el mundo externo. Hay casos maravillosos donde ese hijo se convierte en un líder indomable que quiere tener la batuta y hacer muchas cosas en la vida, pero no respeta a los demás. La idea es que nosotros podamos colaborar con seres conscientes en este mundo en el cual estamos experimentando. Que esos hijos que tenemos aprendan a respetar, aprendan a valorar, aprendan a ser conscientes y que se puedan relacionar en el mundo de una forma balanceada, de una forma amorosa. Porque si se dan cuenta, cada vez que nosotros hacemos algo que va en contra de la naturaleza, pongamos un ejemplo, si queremos parar un río y construimos una represa, al final ese río va a abrir caminos por otros lados para poder seguir fluyendo. De igual forma, cuando nosotros abusamos de una función que no me corresponde en este momento de vida, entonces el cuerpo lo va a manifestar, o ese hijo va a empezar a recibir atropellos del mundo y no va a entender por qué está siendo no valorado por los demás y por qué él no valora ni respeta a las personas que les rodean. Entonces, no minimices tu papel. Tu hijo no necesita un amigo, tu hijo necesita un papá, necesita alguien que le dé estructura, que lo enseñe a respetar, a relacionarse, a poder conectarse con el mundo externo desde una forma respetuosa, a un padre que le enseñe a conectarse con el Padre eterno, con la energía universal, a un hombre que le enseñe a respetarse a sí mismo y a valorarse. Y para nosotros poder entender por qué pasamos por estos procesos distorsionados, es bueno revisar nuestra infancia. Recuerden que no vamos a juzgar lo que pasó, no vamos a enjuiciar a papá. Lo que vamos a hacer es a ver qué parte de ese rompecabezas está perdido en mi mundo interno en relación a la figura paterna que me está haciendo comportarme de esta manera en mi vida actual, para poder corregirlo y para poder reprogramar mi vida, mi subconsciente, y poder tener los resultados que a lo mejor he estado soñando con ellos y los veo inalcanzables por no saber mi funcionamiento interno. Te invito a seguir observando y a seguir tomando conciencia en mi canal de Conciencia Azulel.